Carta del apóstol Pablo a los romanos. Vamos a leer el primer verso de esa carta. El primer verso de esa carta, vaya abriéndolo ahí, vamos a estudiarlo, hermano Jairo. Romanos capítulo 1. El verso número 1. Vamos a tener allí la enseñanza de la palabra de Dios en esta hermosa escuela dominical. Entonces vamos a disponernos. Abrimos el corazón para recibir la gloriosa palabra de Dios. Vamos a... ¿Cómo dice el pasaje que vamos a leer? Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Quiero que lo lea usted en alta voz. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Esas dos frases que acabamos de leer es la introducción de una carta que el apóstol Pablo envía a la iglesia en la ciudad de Roma. Es la introducción, la presentación de esa carta que el apóstol Pablo envía a la iglesia en Roma. Para escribir una carta a esa iglesia en aquel tiempo, las palabras tenían que ser bien seleccionadas. En aquel momento Roma era la capital del mundo, era una gran ciudad, la capital del Imperio Romano, era un epicentro cultural, político y religioso, además de económico. Fue precisamente en aquel tiempo cuando se acuñó la frase: todos los caminos conducen a Roma. De manera que el apóstol Pablo tenía que escoger con un cuidado de cirujano las palabras contenidas en esa carta. Y los que han leído las cartas a los romanos se habrán dado cuenta del profundo valor teológico, del profundo contenido de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Nada más que en esos dos renglones que acabamos de leer, cuántas verdades se desprenden de ahí. La primera, el apóstol Pablo dice: llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Mire qué grandeza, mire, ahí nada más, en la introducción, tremenda declaración está haciendo el apóstol Pablo. Está declarando que el evangelio, ¿de quién es el evangelio? El evangelio es de Dios. Amén. Amén.
En este día misionero quiero hablarle a la iglesia acerca del llamado. ¿Por qué se produce el llamado? ¿Por qué se produce el llamado? Usted va a notar que en estas dos frases hay tres palabras que tienen que ver con el apóstol Pablo. La primera palabra, siervo. La segunda palabra, llamado. Y la tercera palabra, apartado. ¿Sí? Siervo, el siervo fue llamado y el siervo fue apartado para el evangelio de Dios. Amén. Hay una constante en la Biblia, ¿Cuál es esa constante? Siempre que hay una necesidad, Dios llama a alguien. ¿Escucharon lo que dije? Siempre que hay una necesidad, ¿qué hace Dios? Dios llama a alguien. Gloria a Dios. El hermano Jairo es pastor porque un día Dios lo llamó. ¿Y para qué lo llamó? ¿Para dónde te enviaron, Jairo? ¿Cuándo te llamaron? ¿Para dónde te llamaron? Te enviaron para Urquijo. Para una vereda. Dios lo llamó y lo envió a una vereda. ¿A qué? A suplir la necesidad que había en aquella vereda. Porque siempre que hay una necesidad, hay un llamado. Dios llama a alguien para que esa persona supla esa necesidad. Siempre ha sido así y seguirá siendo. Bendito sea el Señor Jesús. Si hacemos un repaso en la Biblia, mire, cuando unos años después de la creación, que la maldad se multiplicó, que todo designio del corazón del hombre era de continuo solamente a lo malo, Dios resolvió raer de sobre la faz de la tierra a todo ser vivo. Pero antes de que viniera ese juicio, Dios llamó a Noé y lo convirtió en pregonero de la justicia y lo envió a que anunciara que iba a venir un diluvio, que iba a haber un juicio y que por lo tanto había que construir un arca, había que entrar en el arca y de esa manera librarse del juicio, del castigo que venía por causa de la maldad de los habitantes de la tierra. Entonces, hay una necesidad, hay que hacer algo. Entonces Dios llama a alguien, en este caso a Noé. La Biblia dice que Noé por fe obedeció. La Biblia dice que por esa fe condenó al mundo. La Biblia dice que por esa fe se hizo heredero de la justicia que viene por la fe. Hay una necesidad, hay un llamado de parte de Dios. Bríndele una alabanza al Señor. Alabanzas al Señor Jesús. Oh, gloria a Dios. Más adelante,
cuando el Señor volvió a repoblar la tierra, que se establecieron, Dios en toda la Biblia encontramos que Dios tiene un proyecto para beneficiar a toda la humanidad. Desde el momento en que el hombre cayó en la desgracia del pecado, Dios comenzó a buscar la forma, a trabajar para que el hombre volviera a recuperar lo que había perdido. Entonces ese proyecto estaba en la mente de Dios. Y para llevar a cabo ese proyecto, Dios necesitaba un pueblo. Dios necesitaba un pueblo. ¿Y qué hizo Dios cuando necesitaba ese pueblo? ¿Qué hizo Dios? ¿A quién llamó Dios? Llamó a un anciano. Ese anciano tenía 75 años y recibió el llamado de Dios. Sal de tu tierra y de tu parentela para que vayas al lugar que yo te mostraré. La Biblia dice que Abraham escuchó el llamado, obedeció el llamado y salió sin saber para dónde iba. Bendito sea el Señor Jesús. Hay una necesidad. Dios llama a alguien. Y Dios, de la simiente de Abraham, fundó al pueblo de Israel. De la simiente de Abraham, Él fundó al pueblo de Israel. Mire, ¿a qué obedecía este llamado? A la necesidad. Es que para poner en marcha el proyecto de la salvación, cuando uno lee por allá en Romanos capítulo 9, cuando usted lee Romanos capítulo 9, el apóstol Pablo explica por qué el pueblo de Israel, ¿por qué? ¿Para qué se formó o se estableció o se fundó el pueblo de Israel? El apóstol Pablo dice, vea, los israelitas, verso 5, dice, el verso 4, dice el apóstol Pablo, para entenderlo mejor, léase del verso 3. Esta explicación que está dando el apóstol Pablo. Él está diciendo, yo deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, refiriéndose al pueblo de Israel. Y dice, verso 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, el único pueblo que Dios adoptó. Primera cosa. Segunda cosa, la gloria, el único pueblo que vio en aquel momento la gloria de Dios, los israelitas. Tercera cosa, el pacto. Israel fue el único pueblo con el cual Dios hizo un pacto. Cuarta cosa, las promesas. El único pueblo al cual Dios le hizo promesas fieles y verdaderas. Quinta cosa, la promulgación de la ley. Al único pueblo que Dios
le promulgó una ley establecida en mandamientos y en estatutos. Y por último dice el culto, el único pueblo que podía adorar a Dios, que podía establecer a Dios. Entonces mire que Dios necesitaba un pueblo para poder ejecutar el proyecto de la salvación, porque el verso 5 dice, de quienes son, refiriéndose al pueblo de Israel, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Alabanzas al Señor. Entonces, hermanos, ese llamamiento que Dios le hace a Abraham, mire el alcance que tiene. Mire la dimensión que tiene. Era fundar un pueblo. Era establecer un pueblo. El pueblo de Israel era como la logística para ejecutar el proyecto de Dios. De ese pueblo salió Cristo. ¿Y a qué vino Cristo? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, iglesia del Señor, siempre que hay una necesidad, hay un llamado. Hay un llamado. Amén. Más adelante, ese pueblo que sale de los lomos de Abraham es esclavizado. ¿Recuerdan? Cuando ese pueblo que acaba de salir de los lomos de Abraham es esclavizado, está ya siendo torturado en Egipto, la Biblia dice, el pueblo gemía de angustia y de dolor. La aflicción era mucha. ¿Y qué hizo Dios? ¿A quién llamó Dios? ¿A quién llamó Dios? A Moisés. Porque siempre que hay una necesidad, Dios llama a alguien. ¿Me está escuchando la iglesia? Siempre que hay una necesidad, Dios llama a alguien. Me llama la atención lo que Dios dice cuando llamó a Moisés. He oído, he visto la aflicción de mi pueblo. Bendito sea el Señor. He visto la aflicción de mi pueblo. Cuando Dios vio la aflicción de Israel, llamó a Moisés. ¿Recuerda ese llamado? Hay una necesidad. Ese proyecto que Dios le pintó a Moisés, ese proyecto no era tan fácil. Israel era un pueblo de esclavos que hacía ladrillos a fuerza de latigazos. Egipto era una gran potencia. Yo me imagino que cuando Moisés se le presentó a Faraón, dándole la razón que Dios le mandó, a mí se me antoja que Faraón se toteó de la risa. Porque era un proyecto, hermanos, descabellado, si se quiere. Era un proyecto, hombre, absurdo, si se quiere. Pero era el proyecto de Dios. Bendito sea el Señor. Era el proyecto de Dios. Y usted sabe que Moisés trató de sacarle el cuerpo a esa responsabilidad. Moisés trató de evadirse, pero no pudo. Gloria al Señor Jesús. Él era el llamado.
Él era el comisionado. Hay una necesidad. Hay una situación complicada. Pero siempre que hay una necesidad, Dios llama a alguien. ¿Están de acuerdo ustedes con esto, hermanos? Bendito sea el Señor. Siempre que hay una necesidad, Dios llama a alguien. Alabanzas al Señor Jesús. Alabanzas al Señor. Amén. Bueno, la iglesia conoce los resultados de este llamado. La iglesia conoce los resultados de la misión que Dios le encomendó a Moisés. Jehová, con brazo firme y mano extendida, le dio libertad al pueblo de Israel. Alabanzas al Señor Jesús. Amén, amén, amén. Hay que notar, hermanos, siempre Dios llama a alguien. Cuando ya Israel estaba posesionada en la tierra prometida, ¿qué pasó? Establecieron jueces. Los jueces, en su gran mayoría, no estuvieron a la altura, no dieron la talla. Si usted quiere comprobarlo, léase el último versículo del libro de Jueces. Léase, alguien que me ayude a leer el último versículo del libro de los Jueces. Debe decir de esta manera: en aquellos días no había rey en Israel, y cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Cómo parafrasear ese texto, Jairo, a un lenguaje acá de nosotros, agüero? ¿Cómo sería? Cada quien hacía lo que le daba la gana. ¿Leyeron el texto que dice así, verdad? ¿Cómo es que dice? En aquellos días no había rey. ¿Y qué pasaba? ¿Y qué pasaba en aquellos días? Cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Y por qué lo hacían? Porque no había rey, porque no había quien mandara. Eso es terrible, eso es caos. Eso en el ámbito, en el ámbito político. Pero si en el ámbito político llovía, en el ámbito religioso no escampaba. Porque había un caos. El sacerdote del momento era un anciano muy permisivo. Los hijos del sacerdote hacían hasta para vender, y el papá no le estorbaba. Dice la Biblia, no había palabra, no había visión, no había orientación. Y dice la Escritura en el primer libro de Samuel: antes que la lámpara de Jehová se apagara, Jehová llamó a Samuel. Amén, iglesia. Entonces tenemos que analizar el panorama, la situación en esas dos áreas.
En el área administrativa, en el área político, no habían reyes, los jueces no habían dado la talla, cada quien hacía lo que bien le parecía en el ámbito político o administrativo. En el ámbito religioso había una situación de moralidad tremenda. Ya no habían cultos, ya no habían palabra, ya no había orientación, ya no había visión, todo era un caos. Pero mire lo que hace Dios antes de que llegue ya el fin, antes de que todo se termine. Dice la Biblia, Jehová llamó a Samuel. ¿De qué estamos hablando? Siempre que hay una necesidad, Dios llama a alguien. Amén. Gloria a Dios. Así es. Siempre ha sido así. ¿Ustedes recuerdan cuando Dios llamó a Isaías? ¿Cómo era el panorama cuando Dios llamó a Isaías? ¿Quiere verlo? Lea el capítulo 1 del profeta Isaías. En el capítulo 1 del profeta Isaías encontramos ese diagnóstico de la situación que se vivía antes de que Dios llamara a Isaías. A veces uno lee el capítulo 6, donde está la pregunta que siempre usamos en misiones: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Pero ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde lo iban a enviar? Dice la Biblia, dice en el capítulo 1, desde la planta de los pies hasta la cabeza, no hay en Israel cosa sana. Mire la necesidad. El llamado que le hacen a Isaías era para enviarlo a ese pueblo en el cual no había nada sano, sino herida. ¿Qué más? Hinchazón. ¿Qué más? Podrida llaga. Esas heridas no están curadas, no están vendadas, ni siquiera están suavizadas con aceite. Y más, y en otra parte dice, oh gente depravada, pueblo, oh gente pecadora, verso 3, pueblo cargado de maldad. Ese era el traslado. A nosotros a veces nos asustan los traslados. Pregúntenle a Jairo. Nos asustan. A Isaías lo iban a trasladar para allá. Va un pueblo depravado, lo dice la Biblia. Pueblo cargado de maldad. Dejaron a Jehová. Provocaron a iras al Santo de Israel, se volvieron atrás. Esa es la necesidad. Gloria a Dios. Por eso se produce el llamado que está en el capítulo 6
del mismo libro del profeta Isaías. Si quieren lo miramos. Cuando Isaías responde el llamado, entonces dijo: heme aquí, dijo Isaías, porque la voz que se escuchó hoy en el altar, ¿a quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? Y el profeta miró a los lados. ¿Con quién será? ¿Seré yo? Porque aquí no hay más nadie. Tiene que ser conmigo. Entonces él respondió: heme aquí, envíame a mí. Ese es el llamado y es la respuesta al llamado. Hay una necesidad, hay un llamado de parte de Dios, porque siempre que hay una necesidad, Dios llama a alguien. Dios llama a alguien. Alabanzas al Señor Jesús. Bendito sea el Señor. Y en el verso 9 está la misión. Anda y di a este pueblo. ¿Cómo era ese pueblo? En el capítulo 1 está la respuesta. Ahí está. ¿Cómo era ese pueblo? Gente pecadora, pueblo cargado de maldad, hijos depravados. El buey conoce a su dueño, el asno, el pesebre de mi Señor. Pero ese pueblo no me conoce. Ese pueblo ha hecho dos males. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no contienen aguas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos queridos, hay un llamado, hay una necesidad. Amén, gloria al Señor Jesús. Amén. ¿Qué decimos de lo que Cristo vino a hacer a este mundo? ¿De qué tamaño era la necesidad? Amén, gloria a Dios. Amén. Dice la Biblia que todos nos apartamos. Cada quien se apartó por su camino. Todos nos convertimos en esclavos del pecado. Esa era la condición universal de la humanidad. Todos nos descarriamos. Cada quien cogió por su camino. Todos éramos conducidos a la condenación eterna. Había una necesidad universal. Se necesitaba alguien que pudiera hacer algo a favor del hombre. Aquí en la tierra no había. Nadie en la tierra podía hacer algo a favor de la humanidad. En el cielo tampoco había. Porque lo que se necesitaba era un hombre que viniera o que hiciera algo a favor del hombre. Y como no lo había, ni en la tierra ni en los cielos, entonces Dios se hizo hombre. Amén. Dios se hizo hombre. Hay una necesidad. Esa necesidad nadie la puede suplir, nadie la puede satisfacer. Entonces Dios se hizo hombre. El niño que nació en el pesebre en Belén no es la segunda persona de nada. El niño que nació en el pesebre de Belén es Dios manifestado en carne, el cual vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén, gloria al Señor Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús.
Amén. Entonces miren que en esa manifestación, que también se conoce como Hijo de Dios, la manifestación del Hijo de Dios, como hombre, es hijos. Amén. Entonces dice, explicando él el propósito de su venida, le dice a Nicodemo, Nicodemo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea el Señor Jesús. A eso vino Jesús. A eso vino. Alabanzas al Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Comenzó su ministerio. ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús? Una de las primeras cosas que él hizo fue llamar a un grupo de hombres que iban a estar cerca de él. Se fue a la orilla del lago y encontró unos pescadores que trabajaban al mando de Pedro, aquel rústico pescador. Amén. Gloria a Dios. Y él los llamó, a Pedro, a Juan, los llamó. Gloria a Dios. Y la Biblia dice que ellos, dejándolo todo, lo siguieron. Amén, gloria a Dios. Lo siguieron. Amén. A veces uno cuando le hacen algunas ofertas, en lo primero que uno piensa es en la estabilidad, en los resultados. Ajá, y nosotros vivimos de la pesca. Y este muchachito ahora nos está invitando que vamos en pos de él. Tenía 30 años. Jesús tenía 30 años cuando llamó a Pedro y a los demás, que eran mayores que él. Amén. Gloria a Dios. Era un proyecto que tenía muchas críticas, que no tenía aceptación, pero dice la Biblia que ellos al instante lo dejaron todo y lo siguieron. Alabanzas al Señor Jesús. Entonces digo, bueno, ya no van a pescar más Boca Chico, ya no van a pescar más sierra, ya no van a pescar más langosta. A partir de hoy, ustedes serán pescadores de hombres. Amén. Hay una necesidad. Dios llama a alguien. Alabanzas al Señor Jesús. Oh, hermano, ¿qué hizo Jesús con esos que llamó? Los preparó. Anduvieron con Él, aprendieron de Él. Y dice la Biblia, cuando Jesús veía las multitudes, tenía compasión de ellas, porque las veía como ovejas que no tenían pastor. Y les decía a sus discípulos, vayan por los campos, por las ciudades, por las veredas, prediquen el evangelio, sanen a los enfermos, liberten a los cautivos. Por gracia recibiste y da por gracia. Bendito sea el Señor, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay una necesidad, hay un llamado. Amén, amén. En cumplimiento de la gran comisión, Dios llamó a muchos. Hasta el día de hoy lo está haciendo.
La salvación de Pablo tenía un propósito. No solamente salvarlo, sino también asignarle un trabajo, pero muy, muy importante. Bendito sea el Señor. Cuando Dios salvó a Pablo, tenía un propósito con Pablo. No solamente, hermano, porque somos salvos. El llamado del que estoy hablando en esta mañana no es ese llamado para la salvación que afortunadamente hemos obedecido. Es un llamado a suplir necesidades que hay. Y no me refiero a necesidades económicas. Las necesidades económicas son fáciles de suplir. Una persona va y trabaja y suple sus necesidades económicas. Bendito sea el Señor Jesús. Alabanzas al Señor. Cuando comenzó la iglesia con ese ímpetu, hermano, la iglesia en sus comienzos, usted lee Hechos de los Apóstoles desde el comienzo, desde el día de Pentecostés en adelante, la iglesia parece una aplanadora, un bulldozer, donde llega el poder de Dios, portentos, maravillas, prodigios, porque Dios está con ellos. Se entregan primero 3,000, posteriormente 5,000. Más adelante, cada día el Señor añadía a su iglesia los que habían de ser salvos. Pero los creyentes judíos pensaban que únicamente tenían que predicarse entre ellos. Nada de gentiles. ¿Ustedes recuerdan cuando le pidieron a Pedro que fuera a la casa de Cornelio? ¿Qué dijo Pedro? A la casa de ese gentil. ¿A quién se le ocurre? Pedro no quiso ir. Dios tuvo que convencerlo para que fuera. Eso era una situación bastante complicada que había que manejar. Había una necesidad de aclarar eso. Entonces, Dios capacita a Pablo. Dios llama a Pablo. Y el ministerio de Pablo se va a ensanchar entre los gentiles. Hay cosas maravillosas ahí en Hechos de los Apóstoles. Cuando usted lee el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, es como una asamblea de pastores. Es como una asamblea extraordinaria de pastores. Ahí está. Y en esa asamblea extraordinaria de pastores se iba a tratar un solo punto. ¿Cuál era ese punto? ¿Qué hacer con los gentiles que estaban abrazando el evangelio? Amén. Entonces comienza. Informe de Pedro. Pedro, ahí en esa asamblea, está contando lo que pasó en la casa de Cornelio. ¿Sí? Después Pablo comienza a contar lo que Dios está haciendo en los gentiles. Y ya, para no alargarle, cuando el presidente de la asamblea, que era Jacobo, va a explicar, va a sacar las conclusiones, mire lo que dice, mire las palabras que utiliza Jacobo, que era el que presidía aquella reunión o aquella asamblea. Jacobo dice: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar
de entre ellos pueblo para su nombre. Y Dios, que conoce los corazones, les dio el Espíritu Santo a ellos, igual que nosotros. Entonces, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos una carga que ni nosotros ni nuestros padres han podido llevar? Bendito sea el Señor. De ahí en adelante se abrió, se les dio permiso, se les dio autoridad para que fueran a todos los gentiles y le predicaran el evangelio de la salvación. Alabanzas al Señor. ¡Oh, gloria a Dios! Amén. ¿Y quién fue? ¿Y quién fue el que más sobresalió en la predicación del evangelio a los gentiles? ¿No fue el apóstol Pablo? Y como yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Alabanzas al Señor Jesús. ¿Qué pasaba en Colombia en el año 1937? ¿Qué pasaba en Colombia? Nuestra patria se desangraba en un mar de violencia. Todo era oscuridad, como cantábamos. No había un solo bautizado. A lo largo y ancho de nuestra geografía, nadie conocía a Jesús como su Salvador. Tinieblas. ¿Saben ustedes que donde no se predica el evangelio, los demonios toman posesión de esos pueblos? Sí. Pregunten por acá. Cuando no había llegado el evangelio, ¿cómo eran las aguas de Ibirico cuando no había llegado el evangelio? A mí me cuentan que en Rincón Hondo llegaban las personas, se sentaban en un taurete y cuando se levantaban se les pegaba el taurete a las nalgas. Sí. Es que donde no hay luz, las tinieblas se enseñorean. Así era Colombia. Todo era oscuridad. Y yo me imagino que por allá, en aquella iglesia que envió el hermano Larsen, en un culto como este, se hablaba de Sudamérica. Se hablaba de Colombia, se hablaba de la necesidad. Hay necesidad de ir a Colombia. Hay necesidad de predicar en Colombia. Y de pronto la información que se tenía de Colombia no eran las mejores. Violencia, guerras y guerras. Pero había un hombre, gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando uno lee la biografía de Larsen, lo describen como alguien sencillo, como un creyente que manejaba un bajo perfil, un hombre tímido, un hombre de pocas palabras. A primera vista no reunía el perfil, no tenía el perfil de pronto. Pero un día solicitaron una ofrenda misionera y él dijo: no tengo plata, no tengo ofrenda, pero si de algo te sirve mi vida, la ofrendo. Simbólicamente la meto en la canastilla. Bendito sea el Señor Jesús. Y meses después lo estaban embarcando para que viniera a Colombia a predicar el evangelio, porque en Colombia hay una necesidad, y siempre que hay una necesidad,
Alguien llama a Dios. A alguien llama a Dios. Siempre que hay una necesidad, Dios llama a alguien. Amén. Y yo creo que llevamos 12 meses escuchando esa historia que comenzó con el hermano Larsen y que aún no termina, porque Dios sigue llamando hombres y mujeres, porque todavía hay necesidad, y siempre que hay una necesidad, Dios llama a alguien. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios llama a hombres y mujeres. Nadie puede decir: a mí me evangelizó un ángel. Dígame, muéstrame a alguien que diga eso y yo le muestro un embustero. Bendito sea el Señor. Los ángeles no evangelizan a nadie. Acuérdate, ¿quién te evangelizó a ti? Quiero que hagas memoria en esta mañana. A mí me evangelizó una compañera de estudio. Yo estudiaba y una compañera era evangélica. Esa niña se llama Lucy Esther. Yo por cariño le decía Lucifer. La saboteaba, me burlaba. Ella me hablaba de Jesús. ¿Quién te habló de Jesús? No fue un ángel. No fue un extraterrestre. Jairo, ¿quién te habló de Jesús por primera vez? Carmen Ravelo evangelizó a Jairo, que me imagino no era fácil. Jairo, él me ha contado historias de las cosas que él hacía. Bendito sea el Señor. Oh, gloria a Dios. Es que no éramos santicos. Santos somos hoy. Pero en esa condición, alguien llegó a nosotros. Alguien. Oh, gloria a Dios. Yo me acuerdo de una anciana. Tenía como 80 años, de pronto más. La mamá del hermano Eustorio Mendoza, que es pastor, creo que estuvo encargado aquí en Pailitas en estos días. Esa señora a las 4 de la tarde me iba a buscar. Yo estaba en una cancha jugando y esa señora, con toda la paciencia del mundo, me abrazaba, me llevaba a la casa, esperaba que me bañara, me planchaba la ropa, porque yo le ponía cualquier cantidad de pretexto para no ir a la iglesia. Y no se dio por vencida nunca, hasta que a las 7 de la noche me llevaba del brazo a la iglesia. Gloria a Dios. Alguien te habló, alguien te ayudó, alguien tuvo cerca de ti. Yo quiero que abra su Biblia y termino con esto. En el libro de Job, capítulo 33. Oh, gloria a Jesús. Job, capítulo 33. Bendito sea el Señor Jesús. Job 33. El verso 11. O mejor el 13. Dice el verso 13. Dice: ¿por qué contiendes contra él? Hablando de Dios. Dice: ¿por qué contiendes contra Dios? Si Él no da, Él no da cuenta.
de ninguna de sus razones. O sea, Dios no tiene por qué darle explicaciones a nadie. Entonces la reflexión comienza ahí. Dice, ¿por qué contiendes contra Dios si Él no da cuenta de ninguna de sus razones? Punto aparte. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Amén. ¿No se ha encontrado usted con una persona que habla otro idioma y usted no entiende? Usted habla el español, pero en el trabajo se encontró con un gringo que te habla en inglés. ¿Y cómo quedamos? Gringo. Bendito sea el Señor Jesús. Amén. Entonces dice que Dios habla, ¿cierto? Pero el hombre no entiende. Y mire los medios. Aquí explica. Vamos a mirar cómo habla Dios, según el escritor bíblico. Dice, ¿cómo habla Dios? Primero, por sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre cuando el sueño cae sobre los hombros, o sobre los hombres, perdón. Cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les enseña o les señala el camino. El verso 17, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma de sepulcro y su vida de que perezca a espada. Entonces mire, dice ahí que Dios nos habla mientras dormimos, nos revela al oído su consejo para detener nuestra alma del sepulcro. Pero ya sabe la premisa. ¿Cuál es la premisa? En una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Muy bien. La segunda forma, por medio de la cual Dios habla, dice el verso 18, 19. Mire, también sobre su cama es castigado. Esa es la segunda forma de hablar, según el texto que estamos estudiando. También sobre su cama es castigado, con dolor fuerte en todos sus huesos, que hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve. Sus huesos, que antes no se veían, ahora aparecen. ¿Qué más dice? Su alma se acerca, ¿a dónde? Al sepulcro, y su vida a los que causan la muerte. Esos son los dos cuadros que tenemos ahí, por medio de los cuales Dios le habla al hombre. Pero ¿cuál es la premisa? El hombre, ¿qué pasa con el hombre? No entiende. Entonces, cuando alguien habla y el oyente no entiende, ¿qué se necesita? Ahí lo dice. Ahí lo dice. Dice, si tuviese cerca
de Él. ¿De quién? A ver, ayúdenme a entender el texto. Dice, si tuviera o si tuviese cerca de Él. O sea, ¿de quién? De la persona que está enferma. De la persona que está atribulada. De la persona que está agobiada. Si tuviera cerca de Él. ¿Ven? Es posible que tu vecino esté mal. Es posible que tu vecino se esté muriendo o esté a punto de colgar un higo y quitarse la vida. Pero dice la Escritura, oh, si tuviera cerca de Él algún elocuente mediador. ¿Qué es un mediador? La palabra mediador también se entiende como intérprete. Un mediador es un intérprete. Dios habla, el hombre no entiende. ¿Qué se necesita? Se necesita un intérprete que le anuncie al hombre su deber, que le diga, no te vayas a quitar la vida, no te vayas a matar, Dios tuvo de ti misericordia. Amén. Que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender a la muerte, que halló redención. Miren lo que tiene que hacer el intérprete, el que es consciente de la necesidad que hay. Entonces dice, cuando usted haga eso, su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud, orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia, porque Dios mira sobre los hombres al que dijere, pequé y pervertí lo recto, dice la Biblia, Dios restaurará. Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro. Esto hace Dios 2 y 3 veces con el hombre. Alabanzas al Señor, hermanos. Oh, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y concluyendo, siempre que hay una necesidad, Dios llama a alguien. En el sector donde tú vives, hay necesidad. Ese vecino tuyo está necesitado. Ese amigo tuyo, ese compañero de trabajo, esas personas que deambulan de aquí para allá, tienen una necesidad. Y Dios, cada que hay una necesidad, Dios llama a alguien. Hay un llamado. Amén. Gloria a Dios. Dios no solamente llama a los que va a enviar al África, o a Oceanía, o a Europa, o a Valledupar. Dios también llama a los que va a usar aquí en el municipio de Las Aguas, porque hay necesidad, iglesia, hay necesidad, jóvenes, hay necesidad, y siempre que hay una necesidad, Dios llama a alguien. Yo te invito en esta noche, esta mañana, colócate sobre tus pies.